Buen día, nos encontramos en formación del Estado mexicano. El tema a desarrollar el día de hoy es el porfiriato en México. ¿Qué sucedió en México cuando fallece Benito Juárez en 1872? ¿Comentamos al respecto? Recordemos que cuando don Benito Juárez fallece, asumió la presidencia de México Sebastián Lerdo de Tejada, quien en ese entonces era el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante su encargo, este personaje, Sebastián Lerdo de Tejada, tuvo muchos opositores. Uno de los principales fue don Porfirio Díaz, quien incitó una revolución, un movimiento armado en México en 1876, que se denominó la Revolución de Tuxtepec. El documento base de esta revolución se denomina el Plan de Tuxtepec y tiene como objetivo precisamente evitar la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Y cuál era el lema del Plan de Tuxtepec? Sufragio efectivo, no reelección. La batalla definitiva que le dio el triunfo a Porfirio Díaz y a las personas que estaban con él fue la batalla de Tecuac. Y gracias a esta pudo avanzar hacia la Ciudad de México y lograr asumir la presidencia de nuestro país. Y de esta manera inicia lo que conocemos como el porfiriato. ¿Qué es entonces el porfiriato? ¿Comentamos? Se puede definir el porfiriato como el periodo histórico de nuestro país México que abarcó aproximadamente de 1876 a 1911, en el cual el poder político recayó en manos de una persona que se denominó Porfirio Díaz. Vamos a identificar algunos aspectos relevantes en el aspecto de la política, economía, sociedad y cultura de este periodo histórico que ahora nos ocupa. Empezaremos por hablar acerca de la política. Recordemos que la organización política se refiere al uso y el ejercicio del poder político como uno de los elementos del Estado mexicano. Luego, entonces, durante este periodo del porfiriato, algunas de las características de la organización política son un gobierno autoritario y centralizado, que buscaba mantener el control y la estabilidad por medio de un liderazgo firme con la sumisión de los diversos poderes, incluyendo la sumisión de los gobiernos estatales. Se llevaron a cabo diversas reformas militares para que las Fuerzas Armadas apoyaran precisamente el uso y el ejercicio de este poder. El poder que estaba impactado por medio del ejército, de las fuerzas auxiliares, de los rurales, y estos se caracterizaban por tener cuantiosos salarios, así como actos de corrupción y el uso indebido del gasto público. Otra de las reformas que se llevaron a cabo para apoyar el uso y el ejercicio del poder fueron reformas a la Constitución, como por ejemplo la modificación del artículo 116, dando derecho al presidente de México de intervenir en la vida de los estados en caso de alguna amenaza sin solicitud previa, así como poder declarar desaparecidos los poderes locales y designar un gobernador provisional. Igualmente,
reformó los artículos concernientes al Poder Judicial, de tal manera que el presidente de México presentaría una terna al presidente de la Suprema Corte de Justicia para elegir a los jueces de distrito, de circuito, los secretarios de los juzgados, y de esta manera aseguraba la lealtad y el resultado de los juicios, obviamente, a su favor. Puede decirse también en este aspecto que se llevaba a cabo una democracia, sí, pero era una democracia simulada. ¿Por qué piensas que era una democracia simulada? ¿Comentamos? Porque, aunque se celebraban elecciones, Porfirio Díaz manipulaba los procesos electorales para asegurar su permanencia en el poder. La participación ciudadana, por lo tanto, estaba limitada. ¿Y sabías tú que uno de los medios que estuvieron más reprimidos o censurados durante el porfiriato fue la prensa? ¿Comentamos al respecto? Efectivamente, uno de los derechos más lesionados y vulnerados en este periodo fue la libertad de imprenta y la libertad de expresión. Existen constancias de que el gobierno porfirista apoyaba y depositaba determinadas cantidades de dinero a medios de prensa que hablaban en favor de él, por ejemplo, el Imparcial, y a todos aquellos periódicos que lo criticaban, que hablaban mal de su gobierno, les aplicaba la política que se denominaba la política de pan y palo. El pan era para los que estaban a su favor, como el Imparcial, y el palo, o sea, habían represalias, secuestros, encarcelamientos, confiscaciones de imprenta, como por ejemplo El Hijo del Aguizote y el periódico Regeneración, el primero de ellos promovido por los hermanos Flores Magón. Entonces ya identificamos algunos aspectos de la organización política en el porfiriato. Vamos a hablar acerca de la economía. Durante el porfiriato podemos identificar que hubieron grandes cambios en el sector económico. Hubo un crecimiento notable en minería, industrias, comercios. Predominaron el sector textil, la caña de azúcar, el tabaco, el alcohol, fábricas de zapatos, de vidrios, cementos, etc. Hubo importante avance en infraestructura por el establecimiento de redes ferroviarias y los teléfonos que conectaron a diferentes partes del mundo. Hubieron importaciones y exportaciones. En 1881 se inauguró el servicio público de electricidad, instalándose varias compañías de luz y obviamente se transformó la vida de la ciudad con el uso de las bombillas eléctricas. También para 1903 ya circulaban unos 136 automóviles que conllevó a la necesidad de mejorar los caminos y emitir los reglamentos de tránsito. Para 1900 nace la industria petrolera con la fundación de la Compañía Mexicana de Petróleo y también fue muy importante porque ayudaba a abastecer al ferrocarril. Hubieron inversiones de países extranjeros, pero hay que tener en consideración que este crecimiento favorable no proporcionó igualdad en todos los sectores de la economía. Hubieron desigualdades y de ahí hubieron diversas huelgas, hubieron muchas, pero te puedo mencionar dos que son de las más importantes: la huelga del Río Blanco y la huelga de Cananea, en las cuales tenían como objetivo, pues, pedir un mejoramiento de las condiciones laborales, evitar el trabajo infantil, establecer salarios, jornadas, en general lo que es la defensa de los derechos laborales con igualdad, evitando malos tratos, evitando discriminación.
Una vez identificados los aspectos de la economía, vamos a pasar a la sociedad. ¿Cómo piensas que era la sociedad en el Porfiriato? Comentamos las imágenes que vemos en pantalla. Podemos identificar, por lo tanto, que había una gran desigualdad en las clases sociales. Se podría identificar una alta sociedad, una burguesía nacional, una clase media y los proletariados y los campesinos. En la alta sociedad se encontraban todos aquellos políticos que estaban favorecidos con el poder político, todos los inversores capitalistas, los extranjeros, que vivían rodeados de lujos, de privilegios, con el control de la mayor parte de la riqueza del país, incluidos los científicos, que eran los amigos personales de Díaz. La burguesía nacional incluía a los dueños de los medios de producción y de las tierras, minas, haciendas, latifundios, empresarios. Quienes integraban la clase media, pues la clase media estaba integrada por los profesionales, los comerciantes, los empleados de nivel medio, o sea, no los jefes. Y también tenemos al proletariado y los campesinos que vivían en condiciones precarias de vida. Los indígenas eran obligados a trabajar largas jornadas de trabajo en las haciendas y los obreros en las fábricas por una cantidad mínima de recompensa económica. Durante el Porfiriato existía un 80% de analfabetismo. Las personas que pertenecían a la alta sociedad o a la burguesía generalmente mandaban a sus hijos a estudiar al extranjero. Los de la clase media los mandaban a las escuelas públicas y los pobres, si bien es cierto, don Porfirio Díaz estableció leyes que daban apertura a la educación, obviamente no iban a tener la capacidad económica para enviar a sus hijos a las escuelas. Por lo tanto, los pobres y los campesinos y proletariado no tenían este uso, el uso y el ejercicio del derecho de la educación. Por eso había un 80% de analfabetismo. Y otra de las características de la sociedad en el Porfiriato es un afrancesamiento. ¿Por qué? Porque la sociedad burguesa, la alta sociedad, adoptaba modas, costumbres y gustos franceses y marcaba una clara diferencia en el vestir, como puedes observar en las pantallas. Uno de los puntos de reunión de los jóvenes en ese entonces se denominó el Ateneo de la Juventud, que fue una asociación cultural cuyo objetivo era organizar reuniones intelectuales y debates públicos. En ese entonces, México experimentaba cambios políticos, sociales, económicos, y este grupo de jóvenes intelectuales deseaban transformar la educación y la conciencia reflexiva del país. Por ejemplo, tenemos a Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes Ochoa, entre otros muchos jóvenes que estaban deseosos de un cambio de igualdad en toda la sociedad. Algunas de las infraestructuras destacadas durante el Porfiriato tenemos, por ejemplo, el Ángel de la Independencia, que vemos aquí en pantalla. También tenemos la Rotonda de los Hombres Ilustres. Tenemos igualmente que en 1900 se inauguró la penitenciaría de Lecumberri, llamado el Palacio Negro, donde permanecían los reos en espera de la sentencia, y desde 1982 este edificio se ha convertido en el Archivo General de la Nación. Otro dato importante es que la campana de la parroquia de Dolores que utilizó Miguel Hidalgo cuando dio su famoso grito, pues hizo que se trasladara al Palacio Nacional, que es donde se da el tradicional grito de la independencia de México. ¿Y qué pasó con el Porfiriato? ¿Cómo es que llegó a la crisis?
¿Han escuchado hablar acerca de la famosa entrevista Díaz-Krillman? Comentamos al respecto. Ya para el año entre 1906 y 1908 hubo una crisis mundial que provocó problemas en la economía nacional debido a que bajó el precio internacional del cobre, de la plata y otros minerales, lo que originó despidos de trabajadores, pérdida de poder adquisitivo, etc. Y hubo un ambiente de protestas, de inseguridad nacional, precisamente por estos problemas económicos y sociales que existían. Para 1908 ocurrió un evento muy importante que marcó decisivamente el curso de la historia moderna de México. Estamos hablando de la entrevista que el periodista estadounidense James Krillman le realizó al entonces presidente Porfirio Díaz y que fue publicada en el periódico El Imparcial. Este periodista entrevistó a Porfirio Díaz 6 meses antes de noviembre de 1907, pero la publicación de sus respuestas fue la causa de diferentes opiniones y reacciones por los sectores de la población, que ya estaban ávidos de un cambio en el manejo de la política de nuestro país. En pocas palabras, refirió Porfirio Díaz que él ya no tenía deseos de seguir en la presidencia, porque él consideraba que ya había encaminado al país fuera de la crisis posindependista y que por lo tanto él no iba a aceptar ninguna nueva elección. Situación que aprovechó un personaje para manifestar su deseo de ser uno de los próximos candidatos a la presidencia de la República. ¿De quién hablamos? De Francisco I. Madero. Cuando Porfirio Díaz se dio cuenta que Francisco I. Madero comenzó su gira como candidato presidencial, pues recurrió a sus métodos represivos, confinando a Francisco I. Madero en prisión en San Luis Potosí, donde él escribió su libro La sucesión presidencial de 1910. Y cuando fue liberado, redactó el Plan de San Luis, donde incitaba al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre contra la dictadura de Porfirio Díaz. Y tenemos el registro histórico de que en mayo de 1911 el presidente Porfirio Díaz presentó su renuncia ante el Pleno de la Cámara de Diputados y es nombrado como presidente interno Francisco León de la Barra, quien tenía como misión, pues, lograr nuevamente la paz en nuestra nación y convocar a nuevas elecciones para la designación de los nuevos presidentes y vicepresidente. En lo que se refiere a Porfirio Díaz, pues fue exiliado en Francia y murió en 1915. De esta manera hemos tenido la oportunidad de identificar antecedentes del porfiriato, datos e ideas generales de la política, economía, sociedad, cultura, obras, crisis, exilio y muerte. Agradezco su atención.